Hola, buenas noches, buenas tardes. Yo soy Salustiano Alvarado de Familias Argentinas, este portal que va a cumplir 25 años y que creó Francisco Fernández Belfano. Esta tarde vamos a charlar con Guillermo McLaughlin, que lo voy a invitar ahora. Bueno, y antes de empezar la charla, invitarlos a todos a seguirnos por el portal familiasargentinas.com.ar y por el Instagram y el YouTube de Familias Argentinas. Ahora lo invito a Guillermo, que no lo estoy viendo. Bim, bim. Bueno, también les quiero comentar que la Academia de Genealogía y Heráldica de Córdoba está organizando un curso, así que si lo buscan por el Instagram o por el Google, los lleva a su página y allí pueden pedir información para hacer este curso. Ahí está Guillermo. Buen día, buenas tardes Guillermo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Yo muy bien, feliz Día del Padre para vos y para Gracias. todos ¿Estamos bien los con la padres. luz o busco otro lugar? Está muy bien así, se te Bueno, ve bien y se te escucha perfecto. bueno, me alegro. Escuchame, Guillermo, esta tarde yo quería conversar con vos y que nos cuentes un poco cómo empieza tu gusto por la historia familiar, por la genealogía. Bueno, empezó por influencia de mi padre, y es bueno recordarlo hoy que es el Día del Padre. Ya de chico, yo muy chico, ya no recuerdo qué edad, pero ponerle 10 años. Bueno, siempre escuchamos los cuentos de él, de la familia, de anécdotas, pero bueno, también quién era hijo de quién y nieto de quién y bisnieto de quién. Y él era como los viejos estudiosos irlandeses, los Senec, que eran los que estaban en la corte de los antiguos reyes de Irlanda, que recitaban las genealogías, no las escribían, las recitaban y las iban transmitiendo de generación en generación. Entonces, una tarde estábamos en el campo, un invierno, y yo traje una libreta que la conservo, que empecé a hacer anotaciones de lo que él me decía, porque no lo tenía escrito en ningún lado, ¿no? Y bueno, ahí fue la llama que empecé a investigar, y después en un momento estuve una colisión amistosa con papá, porque claro, yo me puse a investigar y en un momento, bueno, sabía tanto como él, y después pasé a saber más que él, porque hacía descubrimientos que... Entonces en un momento, bueno, él medio como que se enojó, porque yo sabía más, lógico, ¿no? Pero después sí estaba interesado, ¿qué descubriste, qué no descubriste? Y bueno, y así seguimos hurgando, ¿no es cierto? Así que ese fue el inicio de mi genealogía, investigación irlandesa, basada sobre los irlandeses en la zona de Suipacha y Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, donde se habían asentado parte de la inmigración irlandesa. Pero bueno, como vos sabés, también tengo sangre correntina y bueno, y empecé la investigación, no tanto porque mamá me transmitiera cosas, porque sí, me transmitió, por supuesto, pero sabía poco mamá. La que sabía era una tía de ella, una tía abuela mía, Elba Berear de Cabral, que no tenía hijos, y bueno, me permitió acceder a todos sus papeles, que por supuesto los heredé, y Qué bueno, y bueno ahí empecé a investigar, ¿no? que ya no has parado. Sí. Escúchame y contanos un poco de la investigación de tu familia paterna. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Te has vinculado con antepasados allá de la isla directamente? ¿O cómo ha sido esa Y bueno, cuando todos quieren averiguar sobre la genealogía en Irlanda, ¿no? Tanto como a mí me enseñó Eduardo Coughlan, que fue el gran maestro de la genealogía irlandesa en la Argentina,
como lo que yo le digo ahora a la gente, primero hay que agotar un poco la genealogía acá, porque vos decís, bueno, vengo de Irlanda, ¿viste? Sí, y sí, pero ¿de dónde de Irlanda? Y después me dicen, bueno, del tal condado, sí, tal condado, pero ¿dónde? ¿De qué pueblo? Entonces, bueno, hay que tratar de averiguar, y eso en inscripciones en los cementerios o en diarios, encontrás muchas veces de qué pueblo vienen los antepasados, ¿no? Y bueno, yo de la mayoría de mis ramas eh, pude averiguar los pueblos, la mayoría son del condado de Westmeath en el centro, tengo unas ramas que vienen de Longford, y por lado de mi abuela tengo una parte de Wexford, pero de Wexford y otra tengo de Westmeath. Y tuve la suerte, bueno, de viajar muchas veces a Irlanda y bueno, y tomé contacto con algunos parientes allá. Pero bueno, como sabés, la genealogía irlandesa, sobre todo la genealogía católica, sufrió todas las persecuciones, las quemazones, las demás cosas que han pasado en la isla, y entonces los investigar a través de los libros eclesiásticos es difícil y hay que buscar por otros medios, y bueno, yo a través de censos y de sucesiones, bueno, pude ir avanzando un poco más. Y bueno, tengo 8 generaciones en Irlanda, que ya se me hace difícil seguir atrás, y me da vergüenza cuando voy por los lados criollos, que tengo 14, 15 y Ah, 17 bueno, generaciones, ¿no? Pero bueno, eh, escúchame. es ¿Y, otro motivo. y cuál fue el primero de tu familia que llegó de Irlanda? ¿Quién fue? Bueno, esa es una buena primera. El primer McLaughlin que vino es mi bisabuelo, que vino en 1850. Pero tengo tatarabuelos y tengo cuartos abuelos que irlandeses por el lado Maguire de mi abuelo. O sea que ellos son antepasados más viejos, pero no es el directo Claro, de McLaughlin, ¿no es cierto? claro. Y tu abuelo dónde se instaló? ¿Qué vino a hacer acá? ¿Cómo llegó? Bueno, era toda gente dedicada al campo en Irlanda. Eh, También la gente cree o está mal informada que los muchos irlandeses que vinieron acá es producto de la hambruna, entonces tuvieron que escapar de la isla y demás. Y en realidad eso es la gran inmigración irlandesa que hubo en Estados Unidos y un poco en Canadá. La que fue a Australia tiene otro origen, porque más que nada eran prisioneros o gente deportada. La mayoría de los irlandeses que vinieron acá se distinguen por distintos grupos. Unos son los que vinieron con alguna profesión, otros, como en el caso mío, que eran los hijos que no heredaban, entonces vinieron con cierta educación y con algo de plata, algo, no es que vinieron con fortuna, con algo de plata, la fortuna la hicieron acá. Y después, muchos que estuvieron acá llamaron a sus parientes o llamaron a vecinos a que vengan a trabajar acá. Claro. Y los que vinieron acá, lo digo esto entre comillas y siendo despectivo, no eran los muertos de hambre, digamos, porque vos tenías que tener plata para pagarte un pasaje tan lejos de Irlanda hasta la Argentina. En cambio, para irte a Estados Unidos te daban pasajes gratis. La Ah, gente que no tenía para qué comer tenía pasajes gratis para irse a Estados Unidos. Con lo cual, los que vinieron acá tenían algunos medios, o hay otros que les pagaron acá el pasaje cuando son los que vinieron a trabajar como empleados de otros claro, irlandeses, y bueno, y después con trabajo devolvían los pasajes que la plata que le habían dado por los pasajes. claro. Escúchame, ¿y dónde se instaló tu bisabuelo? Mi bisabuelo se instaló en Luján y después en Mercedes, y ahí compró campo en Mercedes, se dedicó a las ovejas, como la mayoría de los irlandeses de esa época, que tenían un sistema que alguien les proveía el campo y ellos ponían las ovejas, y después de cierto tiempo se dividían Claro. las ovejas, y hubo una época que el valor de la lana era importante y el valor de la tierra nada. Entonces, bueno, compraron mucha tierra y fue la base de la ganadería, de la fortuna de las familias irlandesas en base al lanar. Y Escuchá, los otros estuvieron en la misma zona. Algunos, los Garra empezaron en San Vicente, pero después terminaron en Mercedes, y bueno, la mayoría están
en Mercedes y algunas ramas pasaron a Suipacha. a Suipacha. ¿Y tu bisabuelo cómo se llamaba? Mi bisabuelo se llamaba José McLaughlin, bueno, era Joseph McLaughlin. Claro. Y se casó con otra irlandesa. Sí, sí, con María Garba, en realidad argentina, Ah, hija mira. de Ya. irlandeses. Ah, ok. Sí, mis bisabuelas irlandesas son argentinas. Mis bisabuelos son irlandeses, pero mis bisabuelas son argentinas. Y ellas, y los Todas irlandeses, 100% ascendencia irlandesa. Hasta mi papá son todos irlandeses. mira, no había criollos allí. Bueno, ellas ya habían nacido acá, pero no se habían mezclado esos irlandeses hasta el siglo XX. ¿20 sería? Mira, la apertura es más o menos alrededor de 1950. Siempre hay excepciones anteriores, pero es cuando muchos irlandeses que estaban en los campos vinieron a la ciudad y ahí fueron a colegios no exclusivamente irlandeses, iban a bailes, a reuniones, a actividades sociales, clubes, donde no eran 100% irlandeses y ahí empezó la apertura y bueno, y la gente empezó a casarse con no descendientes de irlandeses. Tanto es que hoy en día encontrar a gente de la generación de mis hijos o quienes serían mis nietos que no tengo, eh, que sean 100% descendientes irlandeses, son casi una aguja en un Claro, pajar, ¿no? Que la mayoría estamos todos mezclados. ya están con el mestizaje, digamos así. Sí. Escu- y por el lado de tu madre, emparentás con familias de la Mesopotamia argentina de una gran tradición, ¿o no? Sí, la familia de mamá es básicamente correntina, aunque tiene una pequeña rama en Entre Ríos, pero básicamente correntina, es Brear, pero tengo muchos apellidos, ¿no? El primero es Brear, que es el apellido paterno de mamá, mi abuelo, que descienden del capitán Pierre Brear, que era un oficial de la Guardia Imperial de Napoleón, y cuando fue Waterloo en 1817, bueno, se tuvo que exiliar porque si no lo mataban, ¿no? Claro. Y bueno, y vino acá a Buenos Aires, acá se asoció con Tomás Leloir y otros franceses y se instalaron, uno en Corrientes, él se dedicaban a la actividad comercial y otros se fueron a Asunción y bueno, lo comerciaban lo que se decía los frutos del país usando el río. Y bueno, y Pedro Villar ya se instaló en Corrientes y bueno, se casó con una Contreras y de ahí vienen todos los Brear. Pero por sucesivos casamientos tengo con mi bisabuela Juana Lotero, bueno, viene directamente de la fundación de Corrientes por distintos cambios de apellido por mujer. Y después mi abuelo se casó con María Elisa Álvarez Esperoni, que los Álvarez son unos portugueses fundadores de Río Grande y Porto Alegre, familias muy tradicionales de allá, que en el 1700 vino una rama a Corrientes y se instaló. Y Speroni, bueno, son italianos de Lonate Chepino, cerca de Milán, que se instalaron acá. Mi segunda bisabuelos tengo sangre italiana, Lotero, Tedeschi, bueno, además de Speroni, Massa, de la Torre, en fin, tengo mucha sangre italiana. Una vez hice un cálculo y el 37% mío es italiano, el 50% es irlandés y el resto es español, es francés, es portugués, hasta una gota alemana tengo porque de unos italianos que son Tedeschi y Tedeschi son Claro, el alemán que vino a Italia, ¿no? claro. Lo que sería un crisol de razas, lo tuyo. Totalmente, soy un producto de la argentinidad, ¿no es cierto? Desde la época hispana, perdón, de la época de la colonia, después antecedentes, antepasados que vinieron en la época del virreinato, los que vinieron al principio de la independencia, bueno, y los de la gran inmigración también, ¿no? Escúchame, Guillermo, ¿y cómo ha sido tu método de investigación? Porque sos profesional, contador,
padre de familia, ¿cómo has ido conjugando eso con tu pasión por la genealogía? Bueno, la verdad que estoy un poquito frustrado en mi tarea de investigador, porque en realidad no he investigado tanto como hubiese querido justamente por eso, porque eh, he tenido que trabajar como contador para ganarme la vida, para mantener la familia, pero bueno, en tiempos libres siempre me hacía una escapada de visitar cementerios, de ir a bibliotecas, a buscar distintos archivos, censos, etcétera. Eh, Todo eso, digamos, durante un tiempo considerable de mi investigación, que ahora sí se ha facilitado mucho con el Internet, Claro, con todo lo que está al alcance nuestro sin movernos. Por ejemplo, he hecho mucha investigación sobre los Brear, viendo libros de Francia, pero claro, desde mi casa, ¿no es qué cierto? maravilla. Bueno, también lo vi en su momento con los mormones, cuando, como muchos genealogistas, íbamos a los centros de historia familiar de los mormones a mirar infinidad de microfilm, pero ahora con el Family Search o con cualquier otro, pones un buscador y te aparece la información, que claro que siempre hay que analizar la información, no es que la puedes tomar así nomás, ¿no? Pero Exacto. bueno, avanzamos mucho, así que cuando publico algunos artículos, algunas investigaciones, bueno, mucho está desde el sillón del escritorio, ¿no es cierto? O sea que ese cuadernito, esa libretita que tenías con las primeras anotaciones que le sacabas a tu padre, se ha ampliado. Bueno, eso me parece que, espero que esté guardada esa libretita porque es Sí, histórica. sí, sí, está, la tengo en un portafolio que usaba para ir al colegio en primer grado. Y ahí adentro ahí tengo distintos libros y cuadernos y todo cuando uno anotaba y anotaba, ¿no? Exacto. Y aparte de eso, por suerte, claro, mencionás la revolución que hubo con la aparición de Internet, ¿no? O sea, y aprender a usar los archivos y bueno, después también las redes, lo importante que es las redes de, mm, de investigadores, ¿no? Porque vos participás activamente te veo, o por lo menos lo que he podido seguirte, de centros de investigación, o sea, estás también en centros irlandeses, con vinculaciones en el exterior, o sea, estás como bien relacionado para poder recabar información y aparte compartirla, que es lo más importante, ¿no? Exactamente. Un gran maestro de genealogía que era Félix Martín Herrera decía que el trabajo de genealógico es el trabajo de todo, ¿no es cierto? Entonces uno se basa en una investigación y bueno, y trata de ampliarla o de corregirla, que no me gusta decir mucho corregir porque pareciera que el que lo hizo cometió un error y en realidad el que lo hizo es la información que uno tuvo al alcance. Más que corregir sería complementar lo, Exacto. lo- lo que está, ¿no es cierto? Y además hay que sacarse el sombrero a quien escribió alguna genealogía, capaz que 50 o 60 años atrás o más, con los medios que tuvo a su alcance y ahora es más fácil con Internet, ¿no es cierto? Pero sí, tengo esa vinculación y también de alguna manera soy un precursor de los estudios irlandeses o del conocimiento de los irlandeses en la Argentina, en el mundo irlandés. En el año 91 se hizo el primer Congreso Mundial de Genealogía Irlandesa y bueno, yo tuve la dicha de ser invitado. En realidad fui invitado porque llegó la invitación al Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, al cual ingresé en el año 82, cuando tenía 23 años. Qué Y genial. bueno, y me dieron la invitación, me dijeron, esto es para vos. Y Claro, bueno, y escribí, bueno, y me invitaron, y bueno, y fui, y ahí se abrió un mundo eh, casi desconocido para el grueso de los irlandeses, y empezamos a dar conferencias en distintos lugares de Irlanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, el año pasado di una en Sudáfrica, explicando eh, digamos, la importancia de la inmigración irlandesa a la Argentina y además haciendo una gran diferenciación cultural, social, religiosa
de los irlandeses que vinieron a la Argentina, a diferencia de los irlandeses que fueron a Estados Unidos, a Australia, o mismo los que fueron al continente europeo o a Inglaterra. ¿Y cuál sería esa diferencia, ese valor extra que vos observás? Bueno, primero que la mayoría de los irlandeses que vinieron a la Argentina eran católicos. Si bien hay muchos protestantes que vinieron también, después esos protestantes, su descendencia, la mayoría pasó a ser católica. Mm. Eh, Tuvieron una asimilación cultural y social y económica muy importante en Argentina, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, que ocupaban cargos menores, o a diferencia de lo que pasó en Australia, que eran convictos los que fueron, Ah, o a mira, diferencia de alguna inmigración que fue a Francia o a España, que era la extinta, bueno, extinta no, pero digamos, lo que era la realeza en su momento de los reinos de Irlanda, que se integraron a las cortes españolas y francesas. Tan es así que hubo una bula del rey Carlos II que consideraba a los irlandeses como nuestros primos y le daban la misma jerarquía que un español nacido. Y así fue como hubieron virreyes en América, como pudo ser Ambrosio O'Higgins o en Perú, o John Donoghue en México, que eran iguales que un español. Y los criollos estaban discriminados. En cambio, los claro. irlandeses, por ese decreto real, eran nuestros primos. Y entonces tenían el mismo tratamiento que alguien de España, ¿no? Y contame, ya que hablas de esta adaptación cultural que han tenido, que has observado vos en las investigaciones, ¿cómo ha sido eso en tu ámbito familiar? O sea, ¿hablaban, en qué hablaban, en cómo se comunicaban, qué comían? ¿Han traído esa tradición gastronómica, religiosa? Sí, 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 por supuesto, y la han mantenido, y hay reuniones de irlandeses que yo participo, que si las llevásemos a Irlanda en este momento, dirían que son fuera de moda, porque lo que se ha mantenido acá es cómo era un poco la Irlanda rural de mediados del siglo XX, o Mira, parte del 19, las canciones, un poco de la comida, ¿no? Todo eso se mantuvo desde ese lado. Y bueno, y había clubes, iglesias, sacerdotes, eh, todo, escuelas, todo lo irlandés. Entonces se mantenía el idioma y se hablaba en un inglés irlandés, ¿no es cierto? No es lo mismo hablar español o castellano en Buenos Aires que en claro, Tucumán o en Mendoza. Tiene ciertos modismos, y bueno, en Irlanda pasa lo mismo, es el inglés adaptado un poco al modismo irlandés, porque en la Argentina vinieron pocos que hablen como lengua materna el gaélico o el irlandés, ¿no es cierto? Porque fue combatido, como toda nación opresora, como fue Irlanda con Gales y con Escocia y con Inglaterra, ¿no? Con Gales y con Escocia y con la misma Irlanda. Bueno, combatieron las lenguas nativas, como también de alguna forma combatieron los nombres y los apellidos irlandeses. Sobre todo los apellidos, los nombres por ahí se han conservado un poco. Por ejemplo, llamarse Kevin o llamarse Niamh, son nombres irlandeses, o Patricio, que es Padraig. Pero los apellidos, hay mucha gente que está muy orgullosa de su apellido y lo defiende a muerte, y dice, no, este es mi apellido irlandés, mi apellido irlandés, y algunos sabrán, pero la mayoría no sabe que en realidad es la forma inglesa del apellido irlandés. Por ejemplo, McLaughlin es una transformación de O'Melaghlin, y si vamos al gaélico
antiguo era Mulshochlan, pero bueno, todos adoptaron una forma inglesa y además con fonética. Fíjate que hay muchos que discuten que MacLachlan, como cualquier otro apellido, tiene que ser MAC en vez de MC, porque dicen que MAC es irlandés y MC es escocés. Hay otro que te juran a muerte al revés, que el MC es escocés y el MAC es irlandés. Y en realidad es la forma que lo escribieron. Y en Irlanda inclusive ya está en desuso, pero el apellido podía ser M apóstrofe y después Loughlin, que también ese sería Mac. Y Mac quiere decir hijo de, a diferencia del O apóstrofe como O'Farrell o Gorman, que sería descendiente de. eh, y después, en el caso de McLaughlin, lo podés escribir L-O-U o podés escribir L-A-U, y bueno, y ahí empezar, no, este es pariente, este no es pariente, este es distinto, no, es cómo se escribe, cómo fonéticamente se escribió en Irlanda, y también cómo fonéticamente se escribió en la aduana en la Claro. Argentina, porque vos sabés muy bien que con los polacos, con los rusos, les han deformado en la aduana el apellido. Total. Bueno, con los irlandeses también. Sí, sí, Tomás Valé, por ejemplo, un gran amigo, ya fallecido en unos años, tenía su abuela Cábana, ah, pero descubrió en los libros de entierro en el cementerio de la Recoleta que su antepasado estaba escrito como Okabana, y vos lo veías y parecía un apellido japonés, como estaba escrito, pero era Okabana. claro. Por Pero eso cuando uno investiga tiene que hacer la crítica exacto. de la investigación, y eso es otro también que ayuda a las investigaciones históricas, la genealogía, porque ves el entramado eh, de parentesco para distintos cargos, o también, como me pasó de dar muchas charlas sobre los irlandeses en Sudamericana, de formar apellidos que tomaron alguna forma española, otros que se han traducido, Ah, otros que directamente no tienen nada que ver, porque era difícil el apellido irlandés, entonces se llamaban Martínez o Gómez, pero en realidad era claro. familia irlandesa, ¿no? Escucha, ¿y tu apellido tiene alguna etimología? ¿Significa algo? ¿Es de un lugar? ¿Cómo es? Si has podido reconstruir esa historia. Sí, viene por el rey Malaki, que era el rey Mal Shashlain, y entonces es Omar Shashlain que desciende de Malaki o de Malaquías, la traducción de Malaki, que fue un rey que murió en el año 1089. Mira, Yo claro. justo Ah, escribí un artículo sobre él cuando fue el milenario de su fallecimiento, ¿no? qué genial, qué genial. Escucha, Pero eso no quiere decir cien por claro, ciento que descendamos del rey Malek, pero es, digamos, de la tribu de Malek, y ahí están los McLaughlin. Pero también hay una rama McLaughlin más protestante que está en el norte de Irlanda, que es, la forma sería descendiente del lago Lynn. ah, mira, Pero nosotros, por lo menos por lo que me transmitió papá, que le transmitió su abuelo y su bisabuelo, somos de los MacLaughlin celtas, que somos claro, del centro del viejo reino de Meath, que después se dividió en Meath y en West Meath. Y nosotros, mm, bueno, estamos en Westmeath ya de hace muchos años, y además yo lo pude comprobar yendo a Glasgow, el pueblo donde originalmente, que no es un pueblo, es un cruce casi de caminos, y he estado en lo que era el campo de mi familia. Inclusive soy amigo de los dueños que tienen el campo ahora, pero no es que soy amigo porque estaba en el campo, sino que fui amigo antes y después supe que tenían el campo, que es un amigo Gahan, que también hay Gahan acá en la Argentina. escucha, y cómo se transmite esta pasión, digamos, a estas nuevas generaciones. Tus hijos, tus sobrinos, ¿cómo es? ¿A tus hermanos les interesa? Me Mira, imagino.
Mira, a mis hermanos, a mis primos, les interesa hasta por ahí nomás, o sea, les interesa saber, les interesa que uno les cuente, pero no, en general no investigan. También la gente tiene que tener cierta predisposición, tiene que saber dónde investigar, no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, a todos los genealogistas nos pasa que es difícil tener eh, un hijo o un Claro, sobrino que continúe la investigación. Mis hijos ninguno va a investigar, pero sí se interesan por sus orígenes, tanto sus orígenes por mi lado como por el lado de mi mujer, que también es Alicia Moyano, que viene directamente descendiente de Pedro Moyano Cornejo, que es fundador de Mendoza en 1561, ¿no? claro. Y bueno, yo un poco, por estar casado con ella, también, no digo que me especialicé, puede ser una petulancia, pero sí he investigado mucho sobre linajes cuyanos Pues ya. y con el tema de Moyano, bueno, el que más sabía de los Moyanos en la Argentina, por supuesto, era el recordado Alejandro Moyano Aliaga, pero después de él y ya muerto Rubén Moyano Navarro, que era otro genealogista, bueno, eh, soy uno de los que más sabe sobre los Moyano en la Argentina, aunque por supuesto el amigo Marcelo Sánchez sabe mucho y otros investigadores de familias mendocinas, pero bueno, yo sin tener una gota de sangre de Mendoza, sí, buscando por la genealogía de mi mujer y para transmitirle a mis hijos, bueno, he investigado bastante de Mendoza y de Cuyo y sobre todo de los Moyanos y de los Videla, que mi Claro, mujer es claro. desciende 17 veces de Alonso de Videla. Qué bárbaro. Claro, te has involucrado en esa investigación. Qué apasionante, ¿no? Ahí te voy a leer unos comentarios. Javier Verdini, que es de la Academia de Córdoba, dice: grande y recordado don Alejandro Moyano Aliaga, claro. Y María Ducelas dice: siempre interesante escuchar o leer a Guillermo. Soy McLaughlin. Sí, es Crusellas, sí, Crusellas McLaughlin, sí. Por parte de madre y siempre me apasionó el origen de la familia. Eh, sí, la verdad que aparte está bueno que vos puedas transmitirle también a tu descendencia, ¿no es cierto? Todo ese costado histórico que también lo tenés con tu madre, pero con la madre de tus hijos, con Cuyo, ¿no? Porque aparte es una tradición que va a Chile, bueno, en fin, muy, muy antigua y de las primeras que construyeron lo que hoy es la Argentina, ¿no? Sí. También tengo ¿Cómo? un orgullo con respecto a Corrientes, que yo fundé y fui primer presidente del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas. Había muy rica genealogía en Corrientes, pero no estaba organizado los estudios, bueno, y con un grupo donde estaba el doctor Héctor Bo, donde está Miguel González Ascuaga, bueno, y otros, empezamos, y por suerte ahora han aparecido muchos investigadores eh, especializados en Corrientes o en Corrientes mismo. Claro, Se sumó también Juan Cruz Jaime con su notable obra sobre la familia de Corrientes, que yo ayudé a hacerla con Juan Manuel Medrano y demás. Y bueno, y hoy el Instituto de Corrientes, que tiene más de 30 años, mira, tiene sus publicaciones anuales de bastante prestigio, se organizan congresos y demás. Bueno, en, en casa, yo tengo 3 hijos, pero dicen que tengo 5 hijos, ¿por qué? porque un cuarto hijo es de Southern Cross, el diario de la colectividad argentina irlandesa que acaba de cumplir 150 años, que bueno, Oh, que soy el director, editor, y el otro es el Instituto de Genealogía, que lo fundé en 1989 y que prosperó y fructificó largamente y es un gran orgullo. escuchá, y ese diario que has mencionado sigue editándose. Sí, se edita por internet, bueno, no está pasando por un mejor momento económico, pero bueno, sigue estando y en este momento estoy abocado a que se publique para fin de año un libro sobre la historia de los 150 años del diario y alguna mención sobre la colectividad. Y Qué bueno, maravilla.
Es el diario irlandés que se edita fuera de Irlanda más viejo del mundo. Qué Y maravilla. y es también el decano de la prensa católica en el país. Ah, sí, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, porque lo fundó Monseñor Dillon como un diario católico y en el editorial dice, primero somos católicos, segundo somos irlandeses. Y bueno, y siempre estuvimos vinculados a la curia y sobre todo la nunciatura, sin ser un diario confesional, Claro. pero es digamos, en su origen fue un diario católico y de alguna manera seguimos siéndolo. Y se ha editado en esos primeros años siempre en inglés o en Sí, español? no, no, hasta fines de 1970, o sea, Mm, casi toda su existencia era exclusivamente en inglés. Después empezó una apertura y prácticamente pasó a ser todo español. Y cuando yo en el 2009 asumí la dirección, volví un poco al inglés, que fueran los editoriales en los dos claro, idiomas, y después en publicar algunas colaboraciones del exterior, en vez de traducirlas, publicarlas directamente claro. en inglés original. Pero sí, pero hoy en día predominantemente es todo escrito en castellano, ¿no? Ya no. También la colectividad antes era argentino-irlandesa y así fue durante mucho tiempo y desde que yo soy cambié la tónica y somos argentinos de origen irlandés. Ah, mira, qué interesante. Claro, importante el cambio ¿no? de denominación. Eh, Sí, además todos los directores que me precedieron, que yo soy el número 16, han sido muchos irlandeses nacidos y los que no fueron nacidos son hijos de irlandeses, ¿no es cierto? O sea, toda primera generación. Y yo soy bisnieto o tataranieto de claro, irlandeses y además soy el primer director no con sangre 100% irlandesa. Entonces, no solo es un cambio, sino que es el reflejo de la actualidad de lo que es la colectividad argentina-irlandesa en el país. No podemos decir que somos 100% irlandeses porque no es la realidad. claro. Escuchá, y solo por curiosidad, ¿la embajada ayuda en sostener este tipo de actividades culturales o es por suscripción? ¿Cómo se sostiene este diario? Y el diario se sostiene por suscripción y por avisos, y la embajada ha hecho o el gobierno irlandés distintos aportes, como en su momento microfilmar el diario, Qué eh, maravilla. o aportes de computadoras. Bueno, y en este momento nos han dado algún apoyo para Mm. eh, costear parte del libro que estamos armando, ¿no? ¿Y cuándo va a salir ese libro? ¿Sobre qué? Ah, sobre la historia del diario. Pero la historia, sobre los 150 años del diario, bueno, esperamos tenerlo para octubre, noviembre de este año, ¿no? Qué genial. Volviendo a las actividades genealógicas del Instituto de Corrientes, ¿cómo es el trabajo que hacen? ¿Tienen socios nuevos? ¿Hay nuevas generaciones de investigadores? ¿Lo poco eso? Sí, 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 por suerte sí, hay investigadores correntinos y además otra cosa que ha avanzado que no está circunscripto a la ciudad de Corrientes, sino Ah, que hay investigadores en el interior de la provincia también y hay mucha producción de estos investigadores o qué importante. investigadores de Corrientes o en mi caso, que vivimos en Buenos Aires, bueno, yo en realidad vivo en Pilar, no en Buenos Aires, pero digamos, en la zona de Buenos Aires que hemos hecho genealogías de familias de la ciudad de Corrientes, pero también del interior de Corrientes, y hay un incorporación de sangre joven, con lo cual yo estoy muy contento que el instituto está para perdurar, porque Exacto. cuando empezamos, bueno, los primeros años fueron duros de transitar y de alguna manera hubo como una meseta los primeros años del instituto, hasta que un día explotó, se incorporaron prestigiosos investigadores como, bueno, no me gusta decir muchos nombres porque siempre uno se va a olvidar, pero como Gustavo Sor, Francisco Scaramelini, Carmelo Goitia,
Romero Jensen, y bueno, disculpen si me olvido de alguno, pero es una apretada síntesis, y bueno, y nutrieron al instituto de mayor seriedad investigativa, y bueno, y eso le dio el prestigio que tiene en todo el país hoy en día las publicaciones del Instituto de Corrientes, ¿no? Que también hay investigadores, digo, que no están en Corrientes, como Juan Cruz Jaime o Juan Manuel Medrano, que también tienen sangre correntina, bueno, y escriben y participan de reuniones en el Instituto de Corrientes, o José María Martínez Vivot también, que hizo un artículo, un trabajo muy importante sobre los Ruda, una familia tradicional de Corrientes, ¿no? Qué maravilla. ¿Sabés que el próximo año va a ser el Congreso Nacional de Genealogía organizado por el Centro de Tucumán? Así que estás invitado a venir a Tucumán. No sé si Sí, conoces. sí, he estado varias veces en Tucumán, he estado trabajando en Tucumán. Mira, Bueno, era amigo de Ventura Murga, sobre todo. Bueno, era sobrino lejano de la mujer de José Manuel Avellaneda, así que bueno, acá. tengo mis vínculos inclusive tengo parientes Terán, que la madre es Vidal Berear, así que tengo relaciones con Tucumán, pero sí, si mis actividades me lo permiten, va a ser un gusto, porque hace un tiempito que no me doy una vuelta por el Jardín de la República. Por el bien de la República. Será un gusto verte por acá. Escúchame, ¿y cómo han podido investigar, además de tu familia, has podido investigar así como la red parental de los irlandeses contemporáneos a tu bisabuelo? ¿A qué actividades se dedicaban? ¿O siempre han sido ganaderos? O creo que no, ¿no? Algunos se han diferenciado ya como profesionales. Inmediatamente, Claro, la generación de todo el 1800 han sido ganaderos. Ya cuando entramos al 1900, al venirse a Buenos Aires, bueno, hay profesionales, o hay muchos que se dedicaron con la ventaja del inglés, a trabajar en empresas británicas o empresas norteamericanas, de la carne, de las telecomunicaciones, después de la aviación, y bueno, y entraron al ejército, la aeronáutica, la marina también. Y bueno, y como toda comunidad también se han dedicado a la política, como concejales o intendentes, y después como legisladores provinciales y municipales, como se han integrado muchas de las colectividades, ¿no? Y yo lo ayudé a Eduardo Coughlan en la actualización de su trabajo sobre las familias irlandesas en Argentina, y bueno, y seguimos investigando, y mi diferencial hoy en día es el estudio de las familias irlandesas en Latinoamérica desde el siglo XVI, y su entramado en lo que sería el gobierno, la actividad política, la actividad económica, sobre todo en buscar las raíces de quienes no aparecen como irlandeses, como por ejemplo cuando fue la revolución en Venezuela en 1810, la Junta de Gobierno, el Saavedra de Venezuela, se llamaba Ricardo, en realidad era un Richard. O una familia importante de Colombia que es Puyana, y en realidad son O'Farrell, que se cambiaron al apellido, pasó a ser Hernández Puyana y quedó Puyana solo. Bueno, y así o apellidos que eran White y pasaron a ser Blanco, y entonces así hemos claro. individualizado mucha de lo que es la presencia irlandesa en Sudamérica, que son gotas si lo comparamos lo que es los irlandeses en Argentina y un poco en Uruguay, donde hay una masa crítica muy importante, y donde también es de justicia no referenciar todo a la inmigración irlandesa de 1840, 1860, sino que hay 7 u 8 corrientes inmigratorias irlandesa, inclusive cuando Pedro Mendoza vino a fundar Buenos Aires, que yo tengo antepasados españoles que estuvieron
en esa fundación, había dos irlandeses. claro. En la expedición de Magallanes Mm, había también otros dos irlandeses, o españoles de ascendencia claro. irlandesa, ¿no es cierto? En las invasiones inglesas Mm, estaba plagado claro, sí, de irlandeses. Están los españoles que vinieron, como la familia de Vélez Arfield, o sea, los Arfield o los Reinafé. En Córdoba, Reinafé es Queenfaith, pero en realidad es Kenefiki. El primer protomédico, O'Gorman, el abuelo o el bisabuelo de Camilo Gorman, bueno, son todas, o los Lynch que vinieron en la época de la conquista, del virreinato y antes del virreinato. O sea, no todos los irlandeses vinieron como consecuencia de la enfermedad de la papa y de claro. la hambruna, como este, mucha gente ingenuamente repite, ¿no? Escúchame, y los French también son irlandeses, ¿no? Sí, 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 los de la Revolución de Mayo, sí. Sí, Sí, sí. exacto. Domingo, que son los irlandeses que vinieron vía España. Ellos estaban en Cádiz. Ah, claro, claro, claro. Los Ah, Cuyen también, que estaban en Tenerife, en las Canarias. sí. Ah, mira, que eso no sabía Son eso. Qué Calen, en realidad son Calen, pero bueno, están castellanizados de alguna manera Cuyen, ¿no? claro. Pero están dos o tres generaciones en las Canarias y después descienden de un William Cullen o William Cullen de Dublín. Claro. Qué genial, qué genial. Escúchame, y bueno, ¿cómo siguen tus investigaciones? Además, vas actualizando, me has contado, por ejemplo, este elenco de familias irlandesas y van identificando esos apellidos que eran irlandeses y que se castellanizaron. Eso me parece interesantísimo. ¿Cómo descubren eso? Por supuesto, a través del trabajo de archivos. Y a través de documentos. Y Mm, la familia más notable, que en este momento la está trabajando Juan Cruz Jaime, que va a publicar un trabajo ahora en la revista del Instituto Argentino, es los Quelli, que hay unos Quelli muy españoles, pero hay otros Quelli que eran Kelly, que cambiaron a Quelli. Entonces vos investigás en el 1800 un Quelli, y bueno, será español o será claro. irlandés. Y bueno, hay que ir a todos los partidos y ir investigando, investigando hasta aparecer, ¿no? Bueno, y después desapareció por baronía el apellido Quelli, pero bueno, hay descendientes, por supuesto. Y el famoso, era un periodista, Kelly, ¿no? ¿Es irlandés o no? Sí, sí, Kelly es un apellido muy irlandés, sí. Claro, Pero Kelly es un apellido muy irlandés, pero también muy común. Es como Pérez, o sea, un montón de gente desciende de Kelly, pero hay millones de familias Kelly. claro, claro. Yo Está tengo bueno. una cuarta abuela también Kelly. Mira. Y ahí Graciela menciona a Guillermo Brown, claro, bueno. Eh, varios. Uno empieza a pensar y a recordar, ¿no? Los apellidos irlandeses y son varios así en función. Pero claro, Y siempre, Brown es de los irlandeses que vinieron como sí, consecuencia de las guerras de la independencia y vino en realidad por hacer comercio y viene claro. desde Estados Unidos, no viene desde Irlanda. Mm, claro. Ah, mira, O viene sea, de... es irlandés, por supuesto, pero irlandés que pasó a Norteamérica. Y en Norteamérica hay una corriente de negocios y que viene a principios de 1800 y bueno, en muchas familias norteamericanas. Hay un libro de Pérez Calvo muy importante sobre familias de origen norteamericano. Y bueno, y de Norteamérica después van Claro. atrás. Yo inclusive tengo una rama Ayes, que son Hayes, que también que vinieron de Norteamérica. Y bueno, yo creía que esos Hayes eran irlandeses, pero bueno, hemos descubierto ahora que no, eran escoceses. Qué genial, claro. Bueno, una maravilla, la verdad que escucharte y aparte que sabes, ahí dice gracias por la aclaración, Graciela Mac 23. No, no aparece el apellido allí, pero debe Sí, ser amiga. Graciela McLaughlin Cleary, una sobrina lejana mía. Mira, y son muchos en Argentina los que llevan tu apellido. No sé si de la misma rama, pero son. No, bueno, son de distintas ramas, son muchos y son pocos, no es el apellido irlandés más numeroso que hay en Argentina, pero sí, pero hay unos cuantos, McLaughlin, pero no es un apellido muy, muy común, pero sí hay, sobre todo están extendidos
en distintos lados de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe. Claro. Y se juntan ustedes los más próximos, primos, tíos? ¿Tenés tíos todavía? Eh, Tengo tíos políticos, pero que son primos de mamá, de papá, ¿no es cierto? No, la rama propia, como le dije a un primo hermano mío, bueno, ahora estamos nosotros al Claro, frente, ¿no? Ya no hay más arriba, para nada, y mucho menos para consultar algo de claro, genealogía, ¿no? claro. Pero bueno, Sí, así son las cosas. así son las cosas. Bueno, te agradezco mucho, Guillermo, el tiempo. Mirá, casi hemos hablado una hora. No, el Eh, agradecido soy yo porque la verdad que es un honor que me hayan invitado a este sitio que es tan prestigioso de familias argentinas y la verdad que es un trabajo muy importante y muy reconocido el de familias argentinas en el país y en el exterior, así que la verdad que el agradecido soy yo que hayan considerado que yo pudiera aportar algún granito de arena a este sitio, ¿no? un gran aporte y seguramente te estaremos invitando de nuevo cuando publiques el libro sobre el diario, que me ha parecido una cosa interesantísima. Y bueno, y felicitaciones por la fundación de ese centro de Corrientes tan necesario, ¿no? Porque además, como bien decís vos, me ha gustado esto de que no solo se centralizó en la capital, sino en darle voces a todas esas familias del interior de cada provincia, eh, que no que pasa en todos los centros, ¿no? Siempre se congregan las familias ya como tradicionales de la ciudad, etcétera, y hay que empezar a abrir ese espectro de investigación porque enriquece no solo el trabajo del genealogista, sino también poder compartir tantas historias familiares que hacen a la historia social y de nuestro país, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Guillermo, ha sido un gusto, te espero por Tucumán y muchísimas gracias por la charla y te esperamos próximamente para conversar de nuevo. No, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que han seguido este vivo y de alguna manera los que lo vean después cuando esté colgado en la página. Así que un Así, saludo para todos. saludo para todos. Hasta la próxima, Guillermo. Muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chao.